Muy buenas tardes. Inicia la conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros. Acompaña el jefe del gabinete, los ministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de Salud y de Desarrollo e Inclusión Social. Vamos a escuchar al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén. Adelante. Estado de emergencia, pero en realidad se trata de ya un tercer decreto supremo que declara el estado de emergencia por lluvias intensas en aproximadamente 64 distritos de varias provincias y 21 departamentos. Esto forma parte de un reiterado pedido que han formulado los señores alcaldes distritales de diferentes regiones. Departamentos de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Cajamarca, Huánuco, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali nos han solicitado para sus distritos la declaratoria de estado de emergencia por lluvias intensas y el Consejo de Ministros en esta oportunidad aprueba este tercer decreto supremo. En total, con el decreto supremo 07 y el anterior a este, tenemos aproximadamente 650 distritos declarados en estado de emergencia precisamente por este fenómeno de lluvias intensas. Por otro lado, también se ha publicado un decreto supremo que prorroga el estado de emergencia en la provincia de Zarumilla, en el departamento de Tumbes. Este es el departamento fronterizo con el Ecuador, y allí tenemos sucesos que se siguen repitiendo. Tenemos trata de personas, tráfico de minería ilegal y tenemos también problemas de delincuencia. Por esas razones se ha decidido prorrogar el estado de emergencia en la provincia de Zarumilla. Luego se han aprobado dos resoluciones supremas designando a un embajador nuestro en Colombia y también haciendo que nuestro embajador de Panamá sea al mismo tiempo embajador concurrente ante Bahamas. Por otro lado, se han aprobado una serie de resoluciones activas y pasivas de extradición. Muy bien. Si ustedes me permiten, me acompaña el ministro de Salud, quien nos va a informar sobre proyectos y obras de nuevos hospitales y centros de salud para el país y sobre el estado de nuestra infraestructura hospitalaria y los servicios locales dentro del territorio, las medidas de prevención que se han venido adoptando por lluvias intensas, entre otros temas de importancia del sector. Por su parte, el señor ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento nos brindará un balance sobre lo que han significado la intervención en ríos y quebradas como obras de prevención ante las lluvias intensas. Nos va a hacer también saber qué actividades está realizando el sector a su cargo para cerrar estas brechas de agua potable en la región Piura, por ejemplo, o su diferente actividad en el país. Finalmente, nuestra ministra de Desarrollo e Inclusión Social nos informará sobre las modalidades de intervención que se están desarrollando y, por otro lado, también nos va a hacer saber sobre las últimas noticias de su sector. Quiero destacar que en esta mesa me acompañan tres de los señores y señora ministra que inmediatamente ocurrió los lamentables sucesos en la ciudad de Trujillo, en el centro comercial Real Plaza, la misma madrugada de ese día, el señor ministro de Defensa, el señor ministro de Salud y la señora ministra de Desarrollo e Inclusión Social, coordinadora de la región La Libertad, se desplazaron a 1:15 de la mañana aproximadamente hacia la ciudad y desde allí dirigieron las operaciones de atención a los heridos y la remoción de escombros en el lugar. Y por otro lado, similar actitud tuvo el señor ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, brindando soporte y apoyo logístico para enfrentar las necesidades que surgían ante el lamentable incidente que ya todos conocemos. El Poder Ejecutivo, desde un principio, hizo llegar sus condolencias a las familiares y amigos
de las 6 víctimas mortales que se produjeron como consecuencia de este lamentable suceso. La señora presidenta constitucional, Dina Boluarte, ha sido enfática en informar que el gobierno apoya y promueve la inversión privada y que tiene gran respeto por sus empresas. Sin embargo, la señora presidenta ha sido enfática también en afirmar que queremos una inversión privada con responsabilidad social. Y esa es la razón por la que ella ha solicitado una investigación profunda y rápida que permita determinar quiénes han sido los autores, los responsables de este suceso y que se asegure una severa sanción para los mismos. Dicho todo lo anterior, voy a dar el uso de la palabra a nuestro ministro de Salud, el doctor César Vázquez Sánchez. César, adelante. Muchas gracias, Premier. Señores de la prensa, a través suyo para informar a la población, en primer lugar, sobre el estado situacional del dengue en el país. A la fecha de hoy, en la semana 7, tenemos 25.068 casos y esas son cifras del año pasado, 25.068 casos a la semana 7. Este año, a la misma semana, tenemos 13.763 casos. A estas fechas, el año pasado teníamos ya 30 fallecidos, hoy tenemos 17. En resumen, el dengue está aún bajo control en este año. Hemos disminuido en 45.1% en cuanto al número de casos y 43.3% en cuanto al número de fallecidos, dejando claro que a diferencia del año pasado, donde se empezó con 6 regiones y rápidamente se avanzó en casi todo el país y que a estas fechas ya nos tenía obligados a punto de sacar una declaratoria de emergencia sanitaria, en estos momentos solo son 2 las regiones que están teniendo mayor complicación, que son San Martín y Loreto. Vamos a hacer trabajos de reforzamiento potente desde Lima, adicional a los que ya se vienen haciendo desde el año pasado en estas 2 regiones. Vamos a realizar una fumigatón en San Martín la próxima semana y esperamos con esto seguir avanzando con el control que necesitamos en estos casos ante esta enfermedad que con el clima que estamos teniendo, con todas las condiciones, lamentablemente siempre representa un gran problema para nuestro sistema de salud. En cuanto a las lluvias, tenemos por ahora reporte ya de 413 establecimientos afectados, pero que están operativos porque se han tenido un plan de intervención para estos casos y que se están manejando la recuperación progresivamente. Solo hay 4 establecimientos que actualmente están inoperativos, se han reubicado en lugares improvisados para poder solucionar el problema definitivo y como es problema serio, se están trabajando proyectos de inversión, mientras con estos establecimientos que se han acondicionado provisionalmente se van trabajando. 1 es en Cajamarca y 3 en Apurímac. Por lo demás, en cuanto al dengue, es importante señalar que en estas regiones donde hay mayor número de casos siempre y se ha implementado este año por primera vez y siendo uno de los pocos países en Sudamérica que tiene ya aplicando la vacuna del dengue. Por lo demás, en cuanto al dengue, es importante señalar que en estas regiones donde hay mayor número de casos siempre y se ha implementado este año por primera vez y siendo uno de los pocos países en Sudamérica que tiene ya aplicando la vacuna del dengue, estamos en un avance de 47.25% de avance en vacunación en estas 4 regiones. Por el momento, yo creo que podemos decir que el problema siempre es una razón de preocupación, que no debemos cruzar los brazos, que nosotros como ministerio
en función al avance de la ejecución presupuestal del dinero que se ha transferido a las regiones. Vamos a seguir dándole más presupuesto, vamos a seguir monitorizando, trabajando con asistencia técnica y en la mayoría de los casos seguir también con la contratación de más recursos humanos desde acá, desde el gobierno central, siempre trabajando de la mano con los gobiernos regionales. El estado de la infraestructura de nuestros establecimientos es conocido. Tenemos lamentablemente a la gran mayoría de centros y puestos de salud en una situación complicada en cuanto a su infraestructura, que no resisten obviamente embates de la naturaleza. Tenemos claro también como gobierno la necesidad imperiosa de implementar y de mejorar el primer nivel de atención. El Plan 1000 que anunciamos con mucha emoción nosotros como gobierno, en una primera instancia tuvo una dinámica en la que los gobiernos locales y regionales hacían el expediente y nosotros financiábamos como gobierno central la ejecución. Lamentablemente, después de más de un año de la convocatoria, el avance de los gobiernos locales para la elaboración de expedientes fue muy lento y no llegábamos a cubrir ni el 12% de las expectativas que teníamos como gobierno. Frente a eso se tomó la decisión de cambiar la dinámica del Plan 1000 y ahora estamos próximos a convocar la licitación para poder comprar módulos que son módulos definitivos que han sido previamente validados por el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Economía y que tienen una duración similar a las construcciones convencionales, módulos que duran entre 30 a 40 años y que están diseñados de acuerdo a la zona donde va a ser instalado. Las ventajas para esto son grandes. En primer lugar, el costo aproximadamente cuesta la mitad de lo que normalmente cuesta una construcción convencional. La duración que ya les mencioné es la misma y hasta un poco más, pero lo más importante en ventaja para nosotros es el tiempo en que se va a instalar. En promedio, un establecimiento nivel 1, 2, 1, 3 se puede instalar en 6 meses, a diferencia de la construcción convencional que dura el doble en cuanto a su construcción. Estas ventajas nos permiten a nosotros como gobierno poder cumplir con el compromiso de mejorar la infraestructura y equipamiento de por lo menos 2.000 centros de salud a nivel nacional. Algunos ya han avanzado por el mecanismo convencional, tenemos 120 establecimientos que están caminando en esa ruta, algunos en plena ejecución ya, otros que están terminando su proceso de licitación y algunos a punto de recibir la transferencia del presupuesto. Esto solo en aquellos casos que han avanzado en hacer sus expedientes técnicos a tiempo. Los demás que están incluidos en el Plan 1000 se harán a través de estructuras modulares, como ya lo mencioné. Pero además también tenemos claro como gobierno que la infraestructura hospitalaria es fundamental y hemos priorizado a través del plan Hospitales Centenarios 11 hospitales. 11 hospitales que ya no resisten más algún mecanismo de mantenimiento. Son tan viejas las estructuras que das un mantenimiento por un lado y encuentras fallas inmediatamente por otra. Por eso este gobierno ha decidido tomar el toro por las astas y lanzó el plan Hospital Centenarios. Tenemos 11 hospitales que están priorizados y que obviamente porque tener más de 100 años sus estructuras ya no dan más y tenemos que informar que hasta ahora, por ejemplo, en el caso del Hospital Sergio Bernales, ya a través del mecanismo de gobierno a gobierno se ha adjudicado al gobierno francés, que ya incluso firmó contrato en noviembre del año pasado para poder hacerse cargo del diseño y la construcción paralelamente de este hospital que tendrá aproximadamente 592 camas.
El Hospital Arzobispo Loaiza, que es un hospital emblemático para nosotros, como ustedes saben, la propia presidenta en abril del 2024 dio la viabilidad o anunció la viabilidad del perfil. Este hospital va a constar con más de 1000 camas y 120 camas UCI, 5 pisos al aire y 4 sótanos para estacionamiento y otras funciones propias del hospital. Hospital 2 de Mayo, también otro ícono del servicio hospitalario en el Perú, ya está en plena formulación el perfil. Tenemos la expectativa de que en este año 2025, en el segundo semestre, debemos estar aprobando la viabilidad del Hospital 2 de Mayo, y este hospital está planificado para que tenga 1.409 camas y 98 camas UCI. La verdad, entre estos dos hospitales, el gobierno al final de la jornada invertirá más de 5.000 millones de soles cuando estén listos y equipados con más recursos humanos y se inauguren al servicio de la población. Así también tenemos el gran hospital Cayetano Heredia, que está también en formulación del perfil, ya tiene el programa arquitectónico normativo y va a tener 1.304 camas, con 151 camas UCI. El Hospital Goyeneche, que ustedes son testigos, hace unos días en Palacio de Gobierno, la presidenta presenció y dirigió la ceremonia de firma de contrato con el gobierno francés para poder hacer este hospital ícono también de la atención hospitalaria, no solo en el sur del país, en Arequipa, sino en todo el país. En la misma forma se está avanzando en la elaboración o la formulación del perfil en el hospital, en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, en el Hospital Víctor Larco Herrera, el Hospital Belén de Trujillo y el Hospital, el Instituto de Ciencias Neurológicas, así como el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. El Hospital Regional Docente Las Mercedes, que tuvo en Chiclayo una dificultad con su saneamiento físico legal, gracias a una coordinación que se ha hecho en los últimos días entre el gobierno regional de Lambayeque y el Ministerio de la Mujer, que tiene a cargo la normativa todavía dentro de lo que es las beneficencias, y tenían decisión en la transferencia de este terreno. Con eso nosotros ya debemos estar firmando en los próximos días un convenio con el gobierno regional de Lambayeque para poder empezar a hacer el perfil y así echar en marcha este plan, que es un plan ambicioso, por cierto, pero que va a acabar de manera definitiva con esas preocupaciones que estas estructuras vetustas que tenemos actualmente nos generan periódica y permanentemente. Un plan ambicioso que seguramente va a tomar algunos años culminarlo en su totalidad, pero este gobierno va a dejar absolutamente encaminados sus estudios de preinversión y de inversión. Ese es el compromiso que tenemos de parte de la Presidencia de la República y del Ministerio de Salud. Muchas gracias. Señor ministro, muchas gracias a usted. Vamos a ceder inmediatamente el uso de la palabra al señor ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el ingeniero Durish Bittenbury. Gracias, Premier. Buenas tardes, señoras y señores de la prensa. Para informarles que al día de hoy, como ya lo ha indicado el Primer Ministro, tenemos 650 distritos que están declarados en estado de emergencia por el fenómeno natural de lluvias intensas. ¿Qué nos permite esta declaratoria de estado de emergencia? En primer lugar, las brigadas del Ministerio de Vivienda se han desplazado, y como ustedes han podido comprobar, a todos los lugares donde hemos tenido una incidencia por activación de alguna quebrada que haya ocasionado un daño en las viviendas. A nivel nacional, las brigadas del Ministerio de Vivienda se han desplazado para corroborar los casos en los que viviendas hayan sido afectadas de tal manera que queden en condición de inhabitables
En estos casos, nosotros otorgamos los bonos de arrendamiento excepcional. Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Agrario también se ha apersonado en los casos que corresponden, donde ha habido afectaciones a las zonas agrícolas, para activar de corresponder los créditos agrarios. Finalmente, lo que también permite estas declaratorias de emergencia es poder activar el sistema de defensa civil de INDECI, que viene llevando ayuda humanitaria en los casos que también correspondan. ¿Qué hemos hecho a nivel nacional? Con el pool que tenemos de más de 800 máquinas amarillas, venimos interviniendo a lo largo y ancho del país, básicamente en la Sierra Sur, en la Sierra Central y en algunas ocasiones también en la Sierra Norte, que también han habido algunas afectaciones. Como venimos informando, en las cuencas del río Chillón, del río Rímac, si bien es cierto, venimos teniendo algunos días picos de caudales en el Chillón arriba de 30 metros cúbicos por segundo y en el río Rímac arriba de 120 metros por segundo, no hemos tenido mayores afectaciones. Esto producto del trabajo que se viene haciendo de prevención, de limpieza y descolmatación. En este momento que estamos básicamente en el pico ya, donde los caudales están siendo mayores, la maquinaria básicamente ahora está desplazada en algunos puntos para hacer trabajos de contención. Asimismo, informar, como ustedes saben, la declaratoria de emergencia anterior a esta, que es por la temporada de lluvias, fue por el estrés hídrico que tuvimos entre los meses de noviembre y diciembre del año pasado. Al respecto, una de las regiones más golpeadas efectivamente fue la región Piura, y se pudo observar, y ustedes, algunos compañeros de ustedes de la prensa, asistieron inclusive a las instalaciones de la planta de tratamiento de Curumuy, que abastece de agua potable a la ciudad de Piura. En esta oportunidad, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda, ha firmado un convenio para los estudios y la ejecución de obra de una línea de conducción dedicada desde el reservorio de Poechos hasta la planta de tratamiento de agua potable de Curumuy. ¿Qué significa esto? Asegurar la sostenibilidad del servicio de agua potable a toda la ciudad de Piura, Castilla y 26 de octubre a lo largo de por lo menos 15 años en adelante, y así evitarnos la disputa de agua entre el agua de consumo humano y los señores de la agricultura de Piura. Asimismo, el Ministerio de Vivienda ha realizado importantes inversiones en la región Piura. Estamos hablando de la planta de tratamiento de agua potable de Sullana, también el proyecto de agua, de redes de agua y alcantarillado, también para Sullana. El primero tiene una inversión mayor de 500 millones de soles y el segundo proyecto de inversión estamos hablando de 153 millones de soles. La línea dedicada que se va a construir tiene un nivel de inversión arriba de 150 millones de soles. También informar que finalmente estamos en la etapa final de la licitación pública de un proyecto esperado por más de 20 años en la región Piura, que es el proyecto de 105 asentamientos humanos, redes de agua y alcantarillado para Piura, Castilla y 26 de octubre, que tiene un nivel de inversión de 625 millones de soles.
el día de ayer hemos tenido una gran acogida en esta licitación. Se han presentado 9 empresas interesadas, 9 postores a la licitación, y entre el 7 y el 10 de marzo se va a dar finalmente la adjudicación de la Buena Pro de este proyecto. Es decir, el Ejecutivo ha invertido o viene invirtiendo en la región Piura más de 1.000 millones de soles para recuperar la capacidad para toda la población de Piura que tengan condiciones de calidad de vida. En primera instancia, eso es lo que tengo que informar, señor Premier. Señor ministro, muchas gracias. Finalmente vamos a escuchar el informe de nuestra ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la doctora Leslie Urteaga. Adelante. Gracias, Premier. Buenas tardes con todos, con todas, estimados amigos de la prensa, compatriotas que nos están escuchando. Permítanme informarles que el día de hoy, como primer punto de agenda en el Consejo de Ministros, hemos aprobado la modificación del Decreto Supremo 251-2024 EF, aprobado el 18 de diciembre del 2024, mediante el cual se aprueba la operación de endeudamiento externo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Esta modificación de carácter formal está permitiendo también que mejoremos las condiciones para focalizar nuestras intervenciones desde los programas sociales. Asimismo, nos ayudará a fortalecer e implementar mejor las unidades locales de empadronamiento de 1.891 gobiernos locales. Ese es un proyecto que se está previendo para aproximadamente 5 años. Por supuesto, el registro de información social que va a tener a cargo el OFIS, el Organismo de Focalización de Información Social, nos va a ayudar justamente a reorientar, en todo caso a revisar cómo estamos focalizando políticas públicas, no solamente para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sino también para todos los demás sectores. Permítame también comentarles que desde el día 21 de febrero, ya los más de 140.000 beneficiarios del programa Contigo cuentan en sus cuentas, valga la redundancia, ya con el primer depósito del pago bimensual en sus cuentas, que pueden además cobrar a través de las tarjetas. Todos han sido depositados y transferidos. Contarles también que desde el 19 de febrero se ha abierto la convocatoria para todas las municipalidades del Perú del premio Sello Municipal, que es un reconocimiento de carácter no monetario a aquellas municipalidades que están promoviendo la, implementación de servicios públicos que mejoren la calidad de vida de las personas de acuerdo a las metas que contamos desde el MIDIS y desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Y finalmente, como bien lo refirió el Premier, hemos trabajado desde el primer momento en que hemos llegado al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para contar con todos los procedimientos y los mecanismos que nos permitan llegar al buen inicio del año escolar, asegurando el servicio alimentario. Contarles que la nueva modalidad de transferencia directa se va a dar en 3 regiones. De carácter progresivo, pasaremos a todas las demás. Estamos iniciando en Piura, Ayacucho y Cusco. En esta modalidad, como se ha dicho ya anteriormente, y ratifico y reitero, van a ser los padres de familia quienes intervengan de manera directa en la decisión de la alimentación de nuestros hijos, con el acompañamiento del Programa Mundial de Alimentos, con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y del programa, por supuesto, Huasinicuna, incluyendo la posibilidad de comprar productos frescos de la misma localidad, considerando el enfoque y la pertinencia cultural y, por supuesto, dinamizando la economía. Quiero, antes de terminar, Premier, si me permite, en relación a la tragedia de Trujillo, manifestar mi solidaridad, mis condolencias nuevamente. Estuvimos, como lo dijo el señor Premier, por indicación de la señora Presidenta de la República, liderados por el Ministro de Defensa,
nuestro ministro de Salud que nos acompaña aquí y en mi calidad de coordinadora de la región, estuvimos desde las 3 de la mañana desplegando esfuerzos impresionantes. Estuvimos rápidamente, brindamos la asistencia necesaria, la que era prudente, la que los expertos y especialistas consideraban. Y debo agradecer también, señor Premier, si me lo permite, a la sociedad civil, al Colegio de Ingenieros y a los que estuvieron ahí para apoyar en estos momentos tan difíciles para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Vamos a quedar a disposición de los medios de prensa para escuchar sus preguntas. Primera pregunta a cargo de Marice Vegas, de Latina. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministros. Para la ministra Urteaga, entendemos que hay un grupo de niños de Puno que se vieron afectados por la intoxicación del programa Caliwarma, que han llegado a Lima con el apoyo del MIDIS. Sin embargo, estos padres señalan que no están recibiendo la orientación adecuada respecto a los servicios médicos que iban a tomar durante su estadía acá en la capital. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que está fallando ahí? ¿Por qué Ivo va a insistir con su posible nombramiento como embajador en el Vaticano? La primera pregunta la va a responder la señora ministra. Adelante, Leslie, por favor. Muchas gracias, Premier. Desde el 22 de febrero de este año, los niños de Cabana que tienen este tipo de situación están aquí con nosotros. Debo comentar que han pasado por varias especialidades médicas, están acompañados del equipo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y también con el equipo de Huasi Micuna. Ellos han estado en 3 hospitales y, si me permite, Premier, de repente nuestro ministro de Salud puede comentar al respecto sobre las especialidades. Gracias. Va a complementar el señor ministro de Salud. Sí, claro, gracias. Bueno, en realidad se entiende a los padres de familia, ¿no?, que en medio de su desconocimiento quisieran que sus hijos pues pasaran por todos los estudios habidos y por haber, pero nosotros los médicos actuamos en función a protocolos y el principio básico que tenemos es de no hacer daño. Hay exámenes como las tomografías, las resonancias, que tienen un nivel de irradiación, ¿no? Sobre todo las tomografías que creo que más de un padre ha solicitado para sus hijos. Han sido evaluados los menores por especialistas y han tenido las interconsultas a las especialidades que necesitan de su evaluación. Incluso accediendo al pedido y teniendo en cuenta los padres y teniendo en cuenta que estas solicitudes no perjudican al niño, se han podido transferir algunos de ellos y está sacándose citas en el Instituto Nacional de Oftalmología para evaluar, por ejemplo, su agudeza visual, unos temas que no tienen nada que ver con el problema, digamos, que generó la preocupación de ellos en sus regiones con el consumo de los alimentos. Pero de allí a tomarles tomografía o exámenes que no son necesarios y someterlos a riesgos innecesarios también no es prudente ni se acostumbra a hacer dentro del Ministerio de Salud. Los chicos vienen siendo atendidos en los hospitales que se han traído, que son todos el San Bartolomé y el Hospital de Niño de Breña, y además ahora con la interconsulta que tienen al Instituto Nacional de Oftalmología. Están bien, no tienen complicaciones propias de la intoxicación o el consumo de alimentos. Sin embargo, vamos a seguir vigilantes de su estado de salud a lo largo del tiempo. Por ahora se les han hecho las evaluaciones que necesitan, no más de lo que se necesita, porque, vuelvo a repetir, hay protocolos y eso hay que proteger también la exposición a algunos procedimientos innecesarios que puedan afectar la salud del menor. Bueno, en cuanto nosotros estamos a cargo de la atención de los
Servicio de Salud, y probablemente si es que falta algún nivel de comunicación, y yo creo en su palabra, vamos a retomar y darle alguna información mayor a ellos. Y en cuanto a su estadía o alguna situación de su permanencia que está a cargo del MIDIS, me imagino que también el Ministerio reforzará la comunicación que ellos están solicitando a través de ustedes. Con relación a la segunda pregunta que formuló respecto de la notificación del impedimento de salida del país que ha recaído sobre el exministro Julio Martini, tengo que manifestarle que nosotros naturalmente somos respetuosos de las decisiones jurisdiccionales, más allá de discrepar con ellas, somos respetuosos y en consecuencia hasta que dicha medida no se levante, es una medida restrictiva de la libertad, hasta que esa medida no se levante no se podría hacer ninguna designación del señor De Martini en el exterior, toda vez que sería inocuo, no pudiendo él abandonar el país. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta de Álvaro Cisneros, de Panamericana. Ministro, buenas tardes. La consulta para el ministro de Salud, César Vázquez, para ahondar un poco más en el tema de los hospitales. ¿Estos proyectos de infraestructura van a reemplazar a la infraestructura actual de estos hospitales centenarios o va a complementar? Es decir, ¿se van a sumar esta cantidad de camas o ya va a dejar de funcionar la infraestructura actual? Y si es que esa infraestructura actual de estos hospitales centenarios representan en la actualidad un peligro para los pacientes y las personas que en general están en estos lugares, ministro. Gracias. Sí, bueno, un peligro latente por alguna posibilidad de colapso no existe porque tienen los mantenimientos y los refuerzos suficientes y también las autorizaciones para funcionar. Sin embargo, son infraestructuras antiguas que las tuberías pueden filtrar en algún momento, las tuberías de oxígeno y también con las características con las que en sus momentos fueron construidas ya no se adaptan a las necesidades actuales. Por esa razón es que el Plan Hospitales Centenarios pretende construir nuevos hospitales, dejar de usar estos hospitales y salvo en aquellos que en alguna parte de la infraestructura actual están considerados como patrimonio histórico, se tratará de restaurar esa parte, pero no se usará para atención hospitalaria, sino administrativa y básicamente digamos de recuerdo, de uso administrativo. Pero en su totalidad el tema de atención a los pacientes va a ser infraestructura nueva. Siguiente pregunta, por favor. Continuación, Ronnie Mellán, de TV Perú. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo toman el trabajo de ahora de los municipios con estas clausuras temporales que se está dando a diversos centros comerciales después de ocurrida la tragedia, ¿no? Sabiendo que es un trabajo de prevención. Gracias. El señor ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento va a responder la pregunta. Adelante, Duric. Estos trabajos de supervisión deben ser constantes. La norma ITSE lo determina así. Las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones deben ser realizadas cada 2 años y están a cargo de las municipalidades, en estos casos como los centros comerciales. Eso es inevitable y saludamos la medida que ahora las municipalidades inmediatamente han reaccionado y están realizando estas inspecciones y en los casos que han considerado así, porque su nivel de supervisión, entendemos, es la adecuada, han determinado estos cierres temporales de los centros comerciales. Permítame, por favor, solamente acotar una cosa. Hacemos votos para que estas medidas dispuestas por los gobiernos locales se sigan replicando en todo el país y no solamente en los centros comerciales, sino en todas aquellas
instituciones, establecimientos donde concurran masivamente los ciudadanos y que eventualmente puedan significar obras que no han sido supervisadas con anterioridad. De lo que se trata es de evitar por todos los medios que tragedias como la ocurrida en Trujillo se repitan. Siguiente pregunta, por favor. A continuación, Fernando Palomares, de Prensa Perú. Muy buenas tardes, señor Premier, señores ministros, y a todo el país que nos ve a esta hora de la tarde a través de los medios de comunicación. Se ha realizado, señor Premier, la evaluación de desempeño de los directores de las instituciones educativas de educación básica 2024 en todo el país. Sin embargo, directores de diversas regiones, en sus respectivas asociaciones, muestran su disconformidad respecto a los criterios de dicha evaluación, con preguntas, por ejemplo, como cuántos vasos de agua toma en un día, si camina mucho o no lo hace, que sin duda alguna deben obedecer algún tipo de criterio, pero hay descontento de los directores de los centros educativos porque hay regiones donde han sido aprobados o desaprobados casi el 99%. ¿No sería mejor, si se quiere dar por concluida la designación o encargatura, en todo caso, de los directores de estas instituciones educativas, hacerlo a través de una resolución ministerial? Le formulamos esta pregunta finalmente, señor Premier, porque el sector de educación es un sector, digamos, tan sensible y quizás las buenas prácticas deberían mostrarse para que los directores y el sector de educación sienta que hay confianza en su ejecutivo. Gracias, señor Premier. Muchas gracias. Mire usted, no conozco la ficha de evaluación en detalle, pero tratándose de una evaluación en desempeño, lo que nosotros pretendemos en todos los casos es tratar de destacar cuáles son las fortalezas y, por supuesto, evidenciar cuáles son las debilidades de los evaluados. No tenemos un propósito persecutorio, sino lo que pretendemos es tratar de corregir y fortalecer aquellas áreas donde la mejora sea posible. Por otro lado, en vista de una educación de calidad, necesitamos el mejor desempeño docente para poder asegurar que esta educación sea efectivamente de calidad. Mire, es una evaluación tan amplia, que no nos interesa solamente el conocimiento, también aspectos sociales y también, por supuesto, personales de los evaluados. No hay detrás de esto ninguna mala intención, ni mucho menos, y en el caso que se tenga que separar a algún docente, cosa que no está prevista, tendríamos que seguir lo dispuesto en las normas legales vigentes. Este definitivamente es un camino que tiene como único propósito evaluar precisamente el desempeño docente de nuestros maestros. Y ahora que nosotros nos acercamos al buen inicio del año escolar 2025, lo que aspiramos es precisamente que nuestros maestros sean los mejores para mejorar significativamente el rendimiento de nuestros estudiantes. Siguiente pregunta, por favor. A continuación, Bruno Chirinos, de Vía TV. Ministro, buenas tardes. Bruno Chirinos, de Vía TV Perú, de Ventanilla Callao. Para el ministro de Vivienda, existe una preocupación por parte de las personas que viven a las laderas de los ríos y también, por otro lado, también una preocupación por la contaminación que se da también en los ríos. Recordemos que hay relaves mineros que son una amenaza para que contaminen el río. Por parte de usted, y este trabajo también de hacer de la mano junto con el Ministerio del Ambiente, ¿cuáles van a ser las acciones para evitar que se dé esta contaminación y también para ayudar a las personas que viven al lado de los ríos para que estas crecidas no afecten ya a las viviendas? Muchas gracias. Adelante, ministro. Respecto a la probable afectación de las viviendas que están inmediatamente a las laderas de los ríos, tanto Rima, pero sobre todo el Chillón, que podemos observarlas en algunos sectores, que gracias a Dios son pocos, pero existen. Lo que nosotros venimos realizando, y no solamente desde ahora, sino meses atrás, es coordinaciones con los alcaldes para poder iniciar programas de reubicación de estas
de estas familias. Respecto a la contaminación ambiental de los ríos, en este momento, de acuerdo al monitoreo realizado en el caso de los ríos Chillón y del río Rímac, afortunadamente no tenemos contaminación por relaves mineros. Los niveles de calidad de agua que llega a la bocatoma de la planta de La Tarjea son los adecuados. Sin embargo, es correcta su preocupación respecto a los pasivos que pueden haber de alguna operación minera. En ese caso, también se coordina con el ministro de Ambiente para el monitoreo respectivo. Muchas gracias, ministro. Siguiente pregunta, por favor. A continuación, Jacqueline Mesa, de RPP. Premier, buenas tardes. Estamos en vivo para RPP. Faltan pocas firmas para poder presentar la censura ante el Pleno del Congreso para el ministro Juan José Santibáñez, y a puertas de esto, la congresista Susel Paredes ha dicho que se está haciendo un lobby para frenar las firmas en el Congreso. Incluso ha afirmado que de enero a febrero el ministro del Interior ha recibido 25 veces a parlamentarios de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Perú Libre, entre otros. ¿Qué podría contestarle esto a la congresista Susel Paredes? Y solamente para también referirme al tema de educación. El congresista Paul Gutiérrez ha presentado un proyecto de ley para derogar la ley 32.242, lo que va a permitir reincorporar a 680 docentes sentenciados por terrorismo que fueron expulsados del sistema educativo. ¿Qué lectura tiene sobre esto? Gracias. Voy a empezar por su segunda pregunta para decir de la manera más enfática y rotunda que ninguna persona vinculada con los delincuentes terroristas o con las organizaciones terroristas de Sendero Luminoso, el MRTA o cualquiera de sus organizaciones que constituyen organismos de fachada va a enseñar en ninguna escuela pública. Nosotros no vamos a aceptar que delincuentes terroristas o llamados exdelincuentes terroristas vayan a las aulas y tengan contacto con nuestras niñas y niños. En segundo lugar, con relación a esta pretendida censura contra el ministro del Interior, nosotros confiamos firmemente en que no se van a reunir las firmas necesarias, porque nuestro ministro del Interior está trabajando arduamente para luchar contra la criminalidad en todo el país. Los resultados del trabajo del Ministerio del Interior nos han sido ampliamente expuestos hoy día en el Consejo de Ministros en un detallado informe del que seguramente dará cuenta nuestro ministro también a la prensa. Lo que hacemos es hacer un llamado, ferviente llamado a la prensa para que acompañen al Ministerio del Interior en cada uno de sus operativos, para que puedan ustedes comprobar in situ los resultados. Pero no solamente queremos que lo acompañen al ministro, sino queremos que luego del acompañamiento que se hace y de ver los exitosos operativos que está realizando nuestra policía, los difundan también. Colabórenos en difundir aquellos operativos exitosos que realizamos. Y con relación a esta calificación de lobby que hace la congresista Susel Paredes y al hecho de que el ministro del Interior haya recibido 25 veces parlamentarios, la dinámica del Poder Ejecutivo y en concreto el gabinete con el Congreso de la República, con sus congresistas, es permanente. Yo recibo semanalmente, señores congresistas, señoras congresistas, los ministros que aquí me acompañan, semanalmente reciben en sus despachos. La señora Susel Paredes ha sido recibida también por ministros del Ejecutivo. Yo no sé qué le sorprende a ella. Y por lo demás, es deber de nosotros anunciar que seremos persistentes en la lucha contra la criminalidad organizada y que confiamos en que nuestro líder en este sector, el ministro Juan José Santibáñez, va a continuar al frente de esta lucha. Otra pregunta, por favor. A continuación, Helen Vances, de Canal N.
Primer ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Consultarle acerca de lo indicado hace unos instantes con respecto a la tragedia en Trujillo. Usted ha saludado la inspección que han realizado diversos municipios. Sin embargo, están pronunciándose diversos alcaldes, específicamente de la Mancomunidad Municipal Lima Centro, expresando su preocupación, indicando que la legislación actual limita justamente a las municipalidades y gobiernos locales a sancionar a centros comerciales, a locales y impide justamente la clausura inmediata. ¿Qué acciones va a tomar con respecto a la legislación actual el gobierno? ¿Si van a preparar algún proyecto? ¿Van a instar al Congreso a que modifique la legislación actual? Gracias. Mire usted, preliminarmente voy a responderle yo, va a complementar el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Yo lamento, y se lo digo de la manera más fraterna, a todos los alcaldes distritales con los que nos venimos reuniendo en grandes sesiones macrorregionales. Ya hemos estado en Chiclayo, hemos estado en Tacna, vamos a estar aquí en 2 oportunidades en Lima, vamos a ir al Cusco y vamos a ir a Loreto. Y yo lamento que haya tenido que suceder este hecho para que ellos recién identifiquen esa deficiencia normativa. Pero bueno, para tranquilidad de todos, si hay una deficiencia normativa y es posibilidad de hacer una mejora, cuenten con que el Ejecutivo hará todo lo que esté en sus manos para corregir esta insuficiencia. El ministro Duris Wittenbury, por favor. Gracias, Premier. Solamente para hacer algunas precisiones respecto a lo manifestado. Lo cierto es de que las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones es realizada por los inspectores acreditados en las municipalidades. Y es muy sencillo responder esto. Si es que la norma limitara a las municipalidades, entonces la pregunta es, ¿y cómo ahora sí han cerrado centros comerciales? No podríamos nosotros mencionar a qué se debe su preocupación, pero la norma, lo que sí podemos decir es que la norma los faculta en lo necesario para que puedan desempeñar la responsabilidad de fiscalización de cualquier centro comercial y de cualquier centro que desarrolle una actividad económica. Gracias, ministro. Siguiente pregunta, por favor. Última pregunta a cargo de Alex Buenaño de PBO. ¿Qué tal, Premier? Buenas tardes. Consultarle ahora sobre el tema del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Sabemos que estamos cerca a su inauguración. Hay varios puntos, más que todo relacionados primero a los accesos y a la seguridad de que este pueda ser inaugurado en marzo, como se ha indicado. Le pregunto porque, número uno, existen dudas por las estructuras, ingresos. Hay algunas asociaciones que se han manifestado en contra o al menos cuestionando, digamos, cómo se va a ingresar a este aeropuerto, temas de seguridad también al respecto, y si es que en todo caso se garantiza también la seguridad dentro del aeropuerto para que éste pueda funcionar de manera correcta. ¿Esto lo puede garantizar usted o tendríamos inclusive que esperar una prórroga más sobre este tema? Muchas gracias. En la mañana de hoy en el Consejo de Ministros también tuvimos ocasión de escuchar a nuestro ministro de Transportes y Comunicaciones y él nos decía que, en primer lugar, el interior del aeropuerto se encontraba ya un 99.9% totalmente habilitado. De hecho, ya estábamos en las últimas detalles para concluir. Y con relación a la, vamos a llamar a la parte de afuera del aeropuerto, el ministro nos informaba que ya una vía de la avenida Morales Duárez ya estaba totalmente recapeada, que en el transcurso de esta semana iba a terminar de hacerse el recapeo de la segunda vía, que a partir de allí también ya se había previsto la colocación de unas vallas publicitarias en algunas secciones muy específicas. Nos hizo también saber el ministro que una vez hecho el recapeo de las vías de la Morales Duárez, se iba a preparar la señalítica para aquellos lugares donde se tenían que hacer los desvíos.
se había previsto ya, no me quiero equivocar, pero me parece que en el mes de marzo se va a otorgar ya la buena pro para los puentes definitivos que van a haber allí. Y después, con relación a su preocupación respecto de la seguridad. Mire usted, tenemos un tema con la estación de combustible. A diferencia de cómo funciona el aeropuerto Jorge Chávez actualmente, donde va una cisterna a cargar la gasolina de cada uno de los aviones, hoy día el aeropuerto, el moderno aeropuerto Jorge Chávez tiene un sistema que es subterráneo de mangas. Esto demanda unas actividades de supervisión y de control sumamente específicas. Estas pruebas que tienen que realizarse aún no se realizan en su integridad. Se han hecho las primeras pruebas, se han presentado observaciones, esas observaciones se tienen que levantar y sucesivamente. Hasta que no esté, y en esto quiero ser absolutamente enfático, hasta que no estén absolutamente certificados todos los sistemas de seguridad, que incluyen los sistemas contra incendios, y mientras exista un mínimo de margen de riesgo de la seguridad, nosotros no vamos a inaugurar el aeropuerto. Para nosotros es fundamental, reitero, para nosotros es fundamental otorgar a cada uno de los pasajeros del Jorge Chávez y a los trabajadores una seguridad al 100%. Por eso nosotros tenemos como meta el 30 de marzo para inaugurar el aeropuerto. Pero insisto, esto se va a producir realmente cuando todas las medidas de seguridad, absolutamente todas, estén debidamente adoptadas y podamos haberlas certificado. Muy bien, hemos terminado. Tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias. La conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros acompañaron al jefe del gabinete, los ministros de Salud, de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y de Desarrollo e Inclusión Social. Con esta información retomamos nuestra programación habitual. Buenas tardes, permiso.